¿Qué tal, amigos? Hoy es lunes 5 de hoy es martes 5 de mayo. Damos inicio a esta propuesta de la noche por Digital 15. Así que en compañía de Diógenes Espina vamos a estar, y un servidor Manuel Jiménez, vamos a estar llevándoles informaciones, comentarios, análisis de los principales hechos que han ocurrido en las últimas horas, tanto en el país como a nivel internacional. Manuel Reyes con su acostumbrada sección deportiva, y vamos a ver cómo está el tiempo. Ha estado un tanto nublado al caer la tarde, sobre todo en el área del Gran Santo Domingo, pero vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo a nivel nacional, ya con el informe que en breve nos estará rindiendo la Oficina Nacional de Meteorología. Bueno, amigos, hoy vamos a tener una interesante entrevista con el doctor Jorge Marte Báez, quien es médico internista, neumólogo, asesor médico del Poder Ejecutivo. Vamos a conversar sobre la actual situación sanitaria que vive el país con esta epidemia de coronavirus. Así que no se pierdan esta entrevista, donde prometemos llevarles informaciones muy puntuales y también análisis igualmente importantes sobre la situación que vive el país en el día de hoy. Don Diógenes, ¿qué tal? Hola Manuel, muy buenas y muy buenas a la teleaudiencia, que cada día tenemos la fortuna de que nos acompañe. Sí, bueno, como no disponemos de mucho tiempo, hoy vamos de inmediato con dos informaciones que se han generado en las últimas horas y que entendemos son de gran trascendencia e importancia, porque se refieren al uso o no de los fondos de pensiones en la presente crisis sanitaria que vive la República Dominicana. Por un lado, ya hay una posición, no sé si estamos listos con el informe meteorológico. Bueno, nos dicen que sí. Vámonos primero con este informe desde la Oficina Nacional de Meteorología y regresamos en breve con estas informaciones relacionadas con los fondos de pensiones. Así que adelante. Muy buenas noches o buenas tardes. Sobre la República Dominicana permanece un ambiente de humedad e inestabilidad que estará favoreciendo en el transcurso de la noche un cielo medio nublado a nublado, acompañado de aguaceros que pueden llegar a ser moderados a fuertes en ocasiones, con tormentas eléctricas y ráfagas de vientos en algunas provincias de las regiones norte, noreste, sureste, cordillera central y la zona fronteriza. Para mañana, miércoles, la humedad e inestabilidad se estará reduciendo gradualmente debido a la entrada de una masa de aire más estable que aportará un sistema anticiclónico en varios niveles de la topósfera. Sin embargo, ocurrirán algunos aguaceros locales y aisladas tormentas eléctricas sobre algunas provincias de las regiones noreste, noroeste, cordillera central y punto de la zona fronteriza. En cuanto a la temperatura, continuarán calurosas debido al viento cálido del este-sureste y la época del año. La ONAME continúa recomendando a la población general de adoptar medidas para garantizar el uso racional del agua por el déficit pluviométrico que permanece afectando nuestro territorio desde los últimos meses. Y hasta aquí las condiciones del tiempo en la República Dominicana. Directamente desde la Oficina Nacional de Meteorología, para la propuesta de la noche, reportó Heriberto Fabián. Bueno, gracias Heriberto Fabián por este reporte. Buenos amigos, como ustedes saben, en el Congreso Nacional cursan dos iniciativas para que los trabajadores se beneficien de manera parcial con los fondos que tienen depositados en los fondos de pensiones. Por un lado, en la Cámara de Diputados hay un proyecto de ley del diputado Pedro Botello, que estaría especializando el 30% de los fondos de pensiones para que se le entregue a los trabajadores. Y en el Senado de la República cursa otro que establece que los trabajadores serían beneficiados con el 20% de los fondos que tienen de capitalización en los fondos de pensiones. Esto originó hoy dos reacciones. Por un lado, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, y por el otro lado, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el ingeniero Temístocles Montaz. En ambos casos rechazan ambos proyectos de ley por considerarlo perjudicial para la propia clase trabajadora. Vamos a exponer primero lo que está planteando el gobernador del Banco Central. Él dice, Héctor Valdés Albizu, dice que su oposición se basa
en las consecuencias negativas y perversas que encierra esa propuesta sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, la estabilidad y el crecimiento económico. De acuerdo a Valdés Alviso, de aprobarse la propuesta legislativa, puesto que habría que disponer de más de 173.000 millones de pesos para devolver en efectivo a los afiliados, lo que implicaría un aumento desproporcionado de la emisión monetaria de más de un 64% respecto al nivel actual. En adición, alertó el gobernador que esta situación generaría un exceso de demanda de bienes y servicios que en la coyuntura actual, con una producción ralentizada, provocaría altos niveles de inflación que reduciría el poder adquisitivo de las personas, deteriorando el valor de sus ingresos y ahorro y por ende su capacidad de consumo, lo que afectaría de manera más perniciosa a los hogares vulnerables y de menores ingresos e incrementaría los niveles de pobreza. Textualmente está planteando el gobernador: estaríamos como nación propiciando convertir una crisis sanitaria de carácter transitorio en una crisis económica y financiera más permanente que requeriría años revertir, sentenció Valdés Alviso. El gobernador añadió que dicho proceso inflacionario y de mayor incertidumbre en los agentes económicos se traspasaría al mercado de divisas a través de un exceso de demanda de moneda extranjera, ocasionando una depreciación desproporcionada del tipo de cambio, generaría fuga de capitales y frenaría la inversión extranjera directa. Hay que poner mucha atención a lo que está planteando el gobernador del Banco Central, porque está hablando de consecuencias económicas que serían mucho más graves y mucho más dañinas para el sector laboral, para los trabajadores, que lo que se está proponiendo en el Congreso Nacional. Desde un principio, en Propuestas de la Noche, se ha estado insistiendo en que los sectores que han estado abogando por esta iniciativa reflexionen en torno al daño económico que no solamente estarían generando sobre el país, sobre la economía dominicana, como muy bien lo plantea el gobernador del Banco Central, sino sobre los propios trabajadores en un futuro. Estamos hablando, y esto lo sostiene incluso un dirigente sindical de la categoría de José, de Pepe Abreu, de Rafael Pepe Abreu, de que lo que se le estaría entregando a los trabajadores son fondos que afectarían su pensión futura. Es decir, si en un futuro esos trabajadores ya son pasibles para ser pensionados y en estos momentos se le dispone el 30% de lo que tienen ahorrado en los fondos de pensiones, eso vendría a afectar la pensión que recibirían porque automáticamente se le estaría reduciendo de su pensión ese 30%. Entonces, la otra parte que me parece que es la parte que debería observarse es la presión inflacionaria que eso generaría en la economía dominicana, dado el caso de que tendría que desembolsarse 173.000 millones de pesos, que como muy bien plantea el gobernador del Banco Central, estarían presionando dólares en el mercado, pero además, y esto es importante, afectando lo que serían la posibilidad de que la República Dominicana siga siendo, como lo ha sido en los últimos años, el país de mayor recepción de inversión extranjera directa en toda la región del Caribe. Así es que me parece una posición bastante sensata, muy ajustada a una perspectiva económica que es lo que se tiene que tomar en cuenta en la presente circunstancia y que ojalá los legisladores que han estado impulsando esto con, yo diría que con cierto oportunismo y populismo político de cara al proceso electoral que vive República Dominicana, puedan meditar y reflexionar en torno al daño que harían a la economía dominicana y a quienes supuestamente se busca beneficiar con esta decisión. Don Diógenes. Sí, Manuel, la discusión de esto, de distribuir un porcentaje de los fondos de pensiones, tal y como tú señalabas, en la Cámara de Diputados cursa una iniciativa que contempla distribuir
retribuirle a los empleados un 30%. En cambio, la iniciativa que cursa en el Congreso habla de un 20%. Pero el tema ha ido escalando en la medida que avanzan los días, ha ido escalando en la opinión pública, tan así que ya los partidos políticos comienzan a fijar posiciones respecto al tema, como es el caso del Partido de la Liberación Dominicana, que acaba de fijar posición de que no, y de que se opondrá siempre a la distribución de estos recursos, a la redistribución de estos recursos, dado que contempla que afectaría, tal y como tú señalas, bastante la economía. En cambio, del otro lado se coloca el Partido Reformista Social Cristiano, que ha asumido como suya la iniciativa de uno de sus diputados, la iniciativa que tú señalabas de Pedro Botello. El Partido Reformista la ha asumido como suya y entiende que es viable y que es favorable para los dominicanos. En este momento, la redistribución de ese monto que contempla la iniciativa de Pedro Botello, el diputado Pedro Botello, que es de un 30%. Sin embargo, del otro lado del Partido Revolucionario Moderno, digamos que es la fuerza opositora de relevancia en este momento, no se ha fijado una posición definitiva, dado que aun cuando sus diputados en la Cámara de Diputados le endosaron apoyo al proyecto de Pedro Botello, y lo hicieron también como suyo. Sin embargo, su secretario de Finanzas, Yayo Lobatón, señaló en días recientes que se opone a la distribución a estas iniciativas y a la redistribución de estos recursos, contrario a lo que establece la ley para lo que fue creado. El Partido Revolucionario Moderno no ha establecido una posición definitiva al respecto. En cambio, otra organización política que también, digamos, es de relevancia en la oposición, que es la Fuerza del Pueblo, digamos que ya fijó posición, porque su presidente, el candidato presidencial y presidente de su organización, Leonel Fernández, dijo que se oponía, desde un momento dijo que se oponía a la redistribución de estos recursos, contrario a lo que establece la ley para lo que fue creada. Es decir, concluyo que el tema ha ido escalando y ya se van fijando posiciones de un lado o de otro, pero el tema va escalando en la opinión pública y ya veremos a ver qué pasa en los próximos días. Pero todo parece indicar que dichos proyectos, tanto el del Senado como el de la Cámara de Diputados, no caminan a puerto firme. Adelante, Manuel. La posibilidad de que ese proyecto pueda tener éxito en el Congreso Nacional están cerradas ya en este momento, porque el Partido de la Liberación Dominicana, que hoy fijó posición oponiéndose a esta iniciativa, tiene mayoría en el Senado de la República, y aunque pasase en la Cámara de Diputados, no lo haría en el Senado de la República, y ahí habría ya una dificultad para que este proyecto pueda caminar. Pero yo voy a leer aquí la nota que emitió hoy el Partido de la Liberación Dominicana, donde dice que el Partido de la Liberación Dominicana se opone y se opondrá de forma clara y firme al proyecto de ley que pretende modificar el sistema dominicano de seguridad social para que los afiliados a la administradora de los fondos de pensiones retiren hasta un 30% de sus ahorros de su cuenta de capitalización individual. En un comunicado de prensa firmado por su presidente, el ingeniero Temístocles Montaz, el PLD sostiene que ha escuchado la opinión de especialistas calificados en el tema y por su propio criterio de responsabilidad política, social, fiscal y económica, rechaza el intento de modificar la ley 87-01 del régimen de la seguridad social. Montaz calificó el proyecto de ley de irresponsable que intenta aprovechar el marco de la situación sanitaria de emergencia derivada de la pandemia provocada por el COVID-19 con la finalidad de implementar una decisión de política que puede catalogarse dentro de las políticas propias de la macroeconomía del populismo. Además, manifestó que el PLD se opone a esa iniciativa porque sabemos que es totalmente contraria al bienestar de los trabajadores y de la sociedad, puesto que sus resultados serían negativos a los propios trabajadores y al resto de la ciudadanía. Ese fue el discurso que dio a conocer
la postura que asumió hoy el Partido de la Liberación Dominicana en un comunicado público, y por eso te digo que después de conocer la posición del Partido de la Liberación Dominicana, resulta ya imposible que ese proyecto pueda convertirse en ley, porque tú acabas de señalar, por ejemplo, que el Partido Revolucionario Moderno, aunque no ha fijado posición oficial respecto a esta iniciativa congresional, sí ya su secretario de Finanzas emitió una opinión contraria a esta iniciativa, y lo mismo ha hecho en principio el presidente Leonel Fernández, aunque el Partido Reformista, que es su aliado en este proceso, ya claramente ha manifestado su respaldo resuelto a la iniciativa, y lo ha hecho con un poco de populismo, con un discurso un tanto vago, porque el argumento que dice, no, esos fondos no son del gobierno, son de los trabajadores. Y eso es lógico, claro que sí, nadie tiene eso en discusión. Lo que aquí se está planteando es si esos fondos se le entrega ahora un 20 o un 30% a los trabajadores, y que en el futuro ese 20 o 30% afecte la pensión que vaya a recibir ese trabajador cuando en definitiva opte por una pensión, además de las implicaciones de tipo económico que eso tendría ya para la macroeconomía de República Dominicana, en momentos en que nos estamos planteando políticas precisamente para ver cómo podemos restablecer la actividad económica del país. Justamente, y esto rápidamente, hoy el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el señor Marrancini, estaba hablando hoy de que el gobierno debe contar con los recursos necesarios para poder relanzar la economía dominicana, por lo que él mismo no debe perder tiempo para buscarlo. Nosotros reconocemos que es necesario, porque definitivamente no hay otra forma que el país tome los recursos que necesita para poder relanzarse. Ya se ha anunciado y se ha tomado una parte, lamentablemente tiene que ser vía endeudamiento para ser gastado de una forma inteligente, austera, con el propósito de relanzar al país. Eso está diciendo hoy el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Sin embargo, el ministro de Hacienda, en una entrevista en una planta local de televisión, aclaró hoy que no son ciertas las versiones que se han puesto a correr, y que a partir del 11 de mayo se estarían ya adoptando medidas tendentes a ir reactivando de manera gradual la economía dominicana. Lo que dijo el ministro de Hacienda es que cualquier reactivación de la actividad económica en el país va a estar determinada por la mejoría de la situación sanitaria que estamos enfrentando, pero además del criterio que tengan las autoridades sanitarias en torno a cuándo el país ya podría embarcarse en medidas para ir reactivando de manera gradual lo que es su actividad económica y productiva. Don Dios, brevemente. ¿Sabes qué, Manuel? El propio ministro de Hacienda, Donald Guerrero, fijó posición también con respecto a los fondos de pensiones y dijo algo sumamente interesante. Dijo que involucrar esos recursos ahora mismo en eso que contemplan esas iniciativas sería atentar contra la estabilidad del gobierno que se vaya a instalar a partir del próximo 16 de agosto. Es decir, de lo nuevo. Y otra cosa, Manuel, observo en toda la discusión de ese tema que ni siquiera la oposición está totalmente conteste en una línea. Unos están de un lado y otros están de otro lado, por lo que, tal y como tú señalas, es difícil que al final de cuentas pueda prosperar ninguna de esas iniciativas que se contemplan en el Congreso Nacional. Sí, Diógenes, hay que informar que en las últimas 24 horas se registraron 245 casos nuevos positivos de coronavirus en la República Dominicana, ascendente ya a un total de 8.480 las personas infectadas, según anunció hoy el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas. Se registran 354 fallecimientos a nivel nacional,
hubo 8 nuevos en las últimas 24 horas para una letalidad de 4.17%. El ministro de Salud Pública informó además que ascienden a 1.905 los pacientes que han recibido de alta médica tras superar la actividad. Algo preocupante es lo que acaba de anunciar también esta mañana el ministro de Salud, de que se va a proceder a intervenir el Distrito Nacional. Esto lo informó este martes porque hasta ahora el Distrito Nacional tiene 47 muertos para un porcentaje de 13.58 y 2.004 contagiados, un 24.34%. La demarcación que cuenta con 610 personas recuperadas. Él dice que el Distrito Nacional ocupa el primer lugar de casos confirmados de coronavirus y este lunes reportó 72 nuevos casos. El pasado 15 de abril, en el boletín 27, se registraban 1.003 casos, lo que significa que aumentó 1.001 casos en 20 días. Es decir, eso ocurrió en el Distrito Nacional y le sigue la provincia de Santo Domingo con 1.692 casos. Este es un dato que la población del Distrito Nacional debería observar con mucho cuidado para que definitivamente acoja las recomendaciones que persistentemente están haciendo las autoridades de evitar el contagio social. Porque aquí en la capital, cuando uno sale esporádicamente a las calles a cumplir una necesidad perentoria, una necesidad impostergable, se encuentra con que tanto el tránsito vehicular como el número de personas que se aglomeran en tiendas, supermercados y otros lugares donde todavía está permitida la apertura, es decir, la presencia de público, realmente sorprende y da pánico, Diógenes. Da pánico porque lo cierto es que uno no entiende el interés que hay de estar permanentemente en la calle. Los supermercados todos los días están llenos, independientemente de que el horario sea limitado. La cantidad de personas que está acudiendo a los supermercados y tiendas que las presentes disposiciones permiten estar abiertas realmente sorprende, es avasallante. Lo digo en breve antes de irnos al corte. Manuel, parece que la población le está dando oído sordo a esa campaña que se viene dando en todo el país y en todo. La campaña que reza, quédese en casa, porque está señala las calles, todo está lleno de gente, los supermercados, las calles, todo. Y uno se pregunta, ¿y es que la gente tiene tanta necesidad de comprar que tiene que todos los días estar todo lleno de personas? Los bancos, todo lleno, todo. En los bancos las filas son interminables. Tú ves algunas sucursales bancarias que la fila de personas da hasta 2 y 3 vueltas a una manzana. Tú dices, Sí. y nos estamos volviendo, estamos mal de la cabeza. Adelante, Bueno, Manuel. me dicen por aquí que los turnos en los bancos hasta lo están vendiendo a 500 pesos en un bar. A eso estamos llegando y es una situación que las autoridades deben prestar atención. Bueno, vámonos con unos compromisos comerciales. Regresamos con Manuel Reyes y los deportes y inmediatamente vamos con la entrevista con el doctor Jorge Marte Báez, asesor económico del Poder Ejecutivo, con quien vamos a conversar precisamente sobre todas estas inquietudes que hemos estado planteando aquí en términos de la situación sanitaria que vive el país. Así que retornamos en breve.